Bien, hoy hablaremos de las estaciones del año. Para entender las estaciones del año, debemos tener en cuenta dos conceptos importantes: eclíptica y eje de rotación. ¿Qué es la eclíptica? La eclíptica es la línea imaginaria que los rayos del Sol crean con el centro de la Tierra. Y ya sabemos que el eje de rotación es la línea imaginaria sobre la cual la Tierra gira sobre sí misma. Sin embargo, el eje de rotación no es recto, sino que está inclinado unos 23.5 grados con respecto a la eclíptica. Y conserva dicha inclinación a lo largo de todo su recorrido de traslación, es decir, su inclinación es constante durante todo el año. Al movimiento de la Tierra alrededor del Sol se le conoce como traslación y lo realiza en sentido contrario a las manecillas del reloj y tarda en completar una vuelta alrededor del Sol unos 365 días con 5 horas y 47 minutos. Debido a este exceso de horas, cada 4 años se le agrega un día al mes de febrero. A este año se le conoce como año bisiesto. Debido a que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es elíptica y no circular, existen dos puntos de la elipse que son opuestos: un punto de mayor cercanía de la Tierra con respecto al Sol y un punto de mayor lejanía de la Tierra del Sol. El punto de mayor cercanía de la Tierra con respecto al Sol ocurre en enero, que es el invierno en el hemisferio norte. Como aquí vemos, en invierno en el hemisferio norte, en el mes de enero, la Tierra está más cerca del Sol que en cualquier otro mes del año. Y el punto de mayor alejamiento de la Tierra con respecto al Sol ocurre en junio, que es el verano en el hemisferio norte. Aquí vemos que en el verano en el hemisferio norte, en el mes de junio, la Tierra está más alejada del Sol que en cualquier otro mes del año. Al momento en el que la Tierra está más cerca del Sol se le llama perihelio, y al momento en el que la Tierra está más alejada del Sol se le llama afelio. Durante el perihelio, o sea, durante el periodo más cercano de la Tierra al Sol, la Tierra se encuentra unos 5 millones de kilómetros más cerca del Sol que en verano. Y durante el afelio, que es el periodo en el que la Tierra se encuentra más lejos del Sol, la Tierra se encuentra unos 5 millones de kilómetros más lejos que cuando es invierno. Sin embargo, al contrario de lo que se cree, las estaciones del año no se deben a que la Tierra esté más lejos o más cerca del Sol, sino que se debe al ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto a la eclíptica. Ahora sí, conociendo todo esto, vamos a ver cuáles son las 4 estaciones del año. Comencemos con la primavera. La primavera comienza entre el 19 y el 21 de marzo, y en esa fecha los rayos del Sol inciden directamente sobre el ecuador, y tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur se ven igualmente iluminados, y las temperaturas por lo tanto son más moderadas. A esa fecha en especial se le llama equinoccio, que proviene del latín equus nox, que significa noche igual, porque a partir de la primavera
tanto los días como las noches duran el mismo tiempo. Siguiendo con la traslación de la Tierra, unos 3 meses después, seguimos con el verano, que comienza entre el 20 o el 21 de junio con el solsticio de verano. En el solsticio de verano, debido a la inclinación de la Tierra con respecto a la eclíptica, los rayos del Sol inciden directamente sobre el trópico de Cáncer. Y de este modo, el hemisferio norte se vuelve la parte más iluminada del planeta. Por lo tanto, en esta estación aumenta el calor y los días son más largos y soleados. El día del solsticio de verano es el día más largo del año. La siguiente estación comienza del 21 al 23 de septiembre con el equinoccio de otoño. En esta fecha, el Sol vuelve a incidir directamente sobre el ecuador y nuevamente tanto el hemisferio norte como el hemisferio sur de la Tierra vuelven a estar igualmente iluminados. Las temperaturas vuelven a ser moderadas y los días nuevamente duran igual que las noches. Finalmente, entre el 21 y el 22 de diciembre ocurre el solsticio de invierno, durante el cual los rayos del Sol inciden directamente sobre el trópico de Capricornio. Y entonces el hemisferio sur se vuelve la parte más iluminada del planeta y el hemisferio norte la parte menos iluminada. Esto da lugar a una disminución de las temperaturas en el hemisferio norte. Las noches se vuelven más largas y los días más cortos. La noche más larga del año ocurre durante el solsticio de invierno. Por último, todo lo que acabamos de ver es desde la perspectiva del hemisferio norte, porque desde la perspectiva del hemisferio sur sucede todo lo contrario. El solsticio de verano ocurre en el hemisferio sur entre el 21 y el 22 de diciembre, cuando el Sol incide en el trópico de Capricornio. Y el equinoccio de otoño ocurre entre el 19 y el 21 de marzo, cuando el Sol incide directamente sobre el ecuador. Y el solsticio de invierno también se invierte, ya que ocurre durante los días 20 y 21 de junio, cuando los rayos del Sol inciden directamente sobre el trópico de Cáncer. Por último, el equinoccio de primavera ocurre entre el 21 y el 23 de septiembre en el hemisferio sur y ocurre cuando los rayos del Sol inciden directamente sobre el ecuador. En resumen, estas 4 estaciones ocurren debido al ángulo de inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto a la eclíptica, y si se dan cuenta, el ángulo de inclinación se conserva durante las 4 estaciones del año. El ángulo de inclinación no se modifica, es constante durante las 4 estaciones del año. En otras palabras, el origen de las estaciones del año reside en la inclinación de su eje de rotación con respecto a la eclíptica. Y también vale la pena recordar que las estaciones del año son inversas en el hemisferio norte con respecto al hemisferio sur. Por lo tanto, cuando en el hemisferio norte es otoño, en el hemisferio sur es primavera. Cuando en el hemisferio norte es invierno, en el hemisferio sur es verano. Cuando en el hemisferio norte es primavera, en el hemisferio sur es otoño. Y cuando en el hemisferio norte es verano, en el hemisferio sur es invierno. ¿Y por qué se invierten las fechas de cambio de estación? Simplemente porque si en determinada estación del año un hemisferio está más iluminado
que el otro, es de esperarse que en uno la temperatura sea mayor y en el otro sea menor. Por ello, cada hemisferio tendrá una estación del año opuesta al mismo tiempo, como consecuencia lógica de la forma de la Tierra. Ahora pasamos con la Luna. La Luna, al igual que la Tierra, tiene dos movimientos, el de rotación y el de traslación. La Luna tarda en darle una vuelta a la Tierra en 28 días y tarda en dar una vuelta sobre sí misma en el mismo tiempo aproximadamente. Es decir, tanto su traslación como su rotación son prácticamente iguales. Esa es la razón por la que siempre le vemos la misma cara a la Luna. La Luna realiza su movimiento de traslación en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, en esta dirección. Al periodo de mayor acercamiento de la Luna a la Tierra se le llama perigeo, y al periodo de mayor distancia de la Luna con la Tierra se le llama apogeo. Durante el perigeo ocurren las mareas más altas y durante el apogeo las más bajas. En el cielo, el movimiento de traslación de la Luna se puede ver en forma de fases. La Luna nueva es la primera fase, que es la que estamos viendo ahora, y es cuando la Luna está entre el Sol y la Tierra y nos muestra una cara totalmente oscurecida, por ello no se puede ver. En otras palabras, la fase de la Luna nueva es cuando no vemos luna en el cielo. La siguiente fase es el cuarto creciente, donde una cara de la Luna se encuentra parcialmente iluminada. Luego está la Luna llena, donde la Luna nos muestra una cara totalmente iluminada. Finalmente tenemos al cuarto menguante, donde nuevamente una cara de la Luna queda parcialmente iluminada. Si se dan cuenta, la diferencia entre el cuarto menguante y el cuarto creciente es que en el cuarto menguante la sombra queda de este lado y en el cuarto creciente la sombra queda del lado contrario. Se preguntarán entonces, ¿por qué no hay un eclipse de sol cada mes si durante la luna nueva la luna se interpone entre el sol y la Tierra? Esto tiene una explicación sencilla, y es que el ángulo de la órbita de la luna alrededor de la Tierra está inclinado unos 5 grados con respecto a la eclíptica. Esta inclinación hace que prácticamente durante todo el año la Luna no se interponga entre el camino de la luz solar y la Tierra. Sin embargo, existen 2 ocasiones en las que la órbita de la Luna se alinea con el Sol y la Tierra, y es en este momento cuando ocurren los eclipses, ya sea de Sol o de Luna. A estos 2 momentos, cuando la órbita de la Luna cruza la eclíptica, o sea, cuando la Luna se alinea con la Tierra y el Sol, se le llaman nodos. La Luna no gira alrededor de la Tierra de una manera totalmente horizontal, sino que tiene un ángulo de inclinación de unos 5 grados aproximadamente. Su traslación es de esta manera. Y si se dan cuenta, la Luna
no llega a interponerse nunca entre los rayos del sol y la tierra, es decir, no llega a ocultar su luz. Y por la misma razón, tampoco la sombra de la tierra llega a ocultar completamente a la luna. Por lo tanto, no ocurren eclipses durante cada mes como habría de esperarse. Sin embargo, este ángulo de inclinación de 5 grados de la órbita de la luna alrededor de la Tierra se alinea 2 veces al año. Y es en este momento cuando se dan los eclipses. El eclipse de sol ocurre cuando la luna se interpone entre el camino de los rayos del sol con la Tierra. Y el eclipse de luna ocurre cuando la Tierra se interpone entre el sol y la luna. En otras palabras, un eclipse de sol solo ocurre durante la luna nueva y cuando hay una alineación entre el sol, la luna y la Tierra. Al área completamente oscurecida por la luna durante un eclipse se le llama umbra, y al área que está parcialmente oscurecida se le llama penumbra. Existen 3 tipos de eclipses: el total, el parcial y el anular. El eclipse total ocurre en la zona de la umbra, o sea, en las áreas donde la luna cubre totalmente el sol. El parcial ocurre en la zona de la penumbra, o sea, en las áreas donde la luna no logra ocultar totalmente al sol. Y por último, el eclipse anular ocurre cuando la luna está más lejos de la Tierra, de tal manera que no encaja bien con el disco solar, quedando un anillo sobrante de luz. Por ello se le llama eclipse anular. Al contrario de lo que se cree, los eclipses de sol ocurren unas 2 veces por año, pero debido a que muy pocas veces pasan por zonas pobladas, se consideran fenómenos raros. Además, un eclipse solo vuelve a ocurrir en un mismo lugar cada 360 o 400 años. Por otra parte, los eclipses de luna ocurren entre 2 a 5 veces al año y solo ocurren cuando hay luna llena y cuando el sol, la luna y la tierra se encuentran alineados. En otras palabras, tienen que cumplirse 2 factores para que haya un eclipse de luna. La luna tiene que estar en luna llena y tiene que estar alineado con respecto a la tierra y al sol. Durante un eclipse de luna hay un momento en el que la luna se vuelve roja por un efecto de filtración de luz solar que hace que la luna tome este color. A este tipo de fenómeno se le conoce como luna de sangre. En resumen, un eclipse de sol se produce cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra, y un eclipse de luna se produce cuando la tierra se interpone entre el sol y la luna. A pesar de que la órbita de la luna alrededor de la tierra es de un mes, no ocurren eclipses cada mes debido a la inclinación de la órbita de la luna, que es de unos 5 grados. Pero aproximadamente 2 veces al año se alinean el sol, la luna y la tierra, y es cuando ocurren los eclipses. Y entonces ocurren aproximadamente 2 eclipses de sol por año y 2 o 5 eclipses de luna por año. Y un eclipse de sol solo puede darse cuando hay luna nueva, y un eclipse de luna solo puede darse cuando hay luna llena.